misericordia, Señor. Haz como quieras en esta mañana. Haz como quieras en esta mañana. Visítanos, Espíritu Santo. Visítanos en esta mañana. Oh, llena nuestras vidas. Llena nuestro corazón. Llena nuestra mente. Oh, que nada impida adorarte. Que nada impida alabarte. Que nada impida glorificar el nombre del Señor. Atamos y reprendemos toda obra que quiera venir a estorbar este tiempo. Declaramos inoperante toda conspiración. Declaramos inoperante toda obra maquiavélica del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que hay victoria sobre este lugar, que hay victoria en la alabanza. Dice la palabra que aún en la alabanza, aún en la adoración, los enfermos se sanaban. Aún en la adoración cosas grandes y extraordinarias sucederían. Y yo creo que algo especial, yo no sé usted, pero yo creo que algo especial va a acontecer en esta mañana. Oh, bendito eres mi Rey. Oh, solo tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza. Que esa palabra, que ese rema tuyo que tú le has dado a la sierva de esta casa pueda ministrar nuestras vidas en esta mañana. Y que haya un pueblo entendido, así como los 120, así como los discípulos cuando el Señor le dijo, Él subió al cielo, pero Él le dijo, es necesario que esperen la promesa, es necesario que esperen la venida del Espíritu Santo. Y ellos fueron obedientes, ellos fueron al aposento alto. Y la palabra no declara cuántos días estuvieron allí esperándote. Pero hoy aquí hay una iglesia que te necesita. Hoy aquí hay una iglesia que necesita de ti, mi Rey. Hoy aquí hay una iglesia que necesita de tu dulce presencia. Oh, santo eres mi Rey. Gracias, Señor. Gracias por lo que harás en esta mañana. Gracias por lo que harás, Espíritu Santo de Dios. Oh, bendito eres. Ahí en esa misma comunión con el Espíritu Santo, busquemos en el libro de Hechos, capítulo 9. Oh, santo eres. Oh, bendito es tu nombre, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque estás aquí en esta mañana. Oh, porque hoy visitarás cada uno de nosotros. Oh, gloria a Dios. Y declara la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Conversión de Saulo. En el versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Diga: resplandor, resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alaba, iglesia. Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá
lo que debes de hacer. Centro Familiar Fe, levántate, levántate, toma el poder, toma la autoridad que ya Dios te dio de antemano, toma la autoridad para que vayas, para que cuentes las buenas nuevas del Evangelio. Prepare su corazón en esta mañana, alabe al Señor, alábelo, alabe, grite, dance, y que sea el Espíritu Santo que le ministre. Llamamos a mi hermana que trae la alabanza. Aleluya, no pares de alabar el nombre del Señor. ¿Quiénes van a seguir contando de lo poderoso que es el Señor y todos sus hechos? Amén. Porque Él es Jehová de los ejércitos. Por eso aplaude, levanta tus manos, declara que el que le llaman guerrero, a ese que pelea tus batallas, está en este lugar. Aleluya, te bendecimos, Señor. Oh, te exaltamos. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él, decláralo, conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre le llaman guerrero.
enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como nada, son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es vencedor, Jehová es el Dios de los dioses. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas. Fue grande la victoria que Jehová nos dio. Jehová, Jehová, Jehová es el Señor. Jehová, Jehová, Jehová es vencedor. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Pues Jehová es el Señor, Jehová es vencedor, Jehová es el Dios de los dioses.
que hizo por mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero danzar, 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 danzar. Quiero danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 correr. Quiero correr, 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 correr. Una vez más. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. Quiero saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero adorar, 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 adorar. Quiero adorar, 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 adorar. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, porque tu presencia rompe las cadenas. Tu presencia trae libertad. En tu presencia hay plenitud de gozo. Aleluya. Dale un fuerte aplauso, no a mí ni lo que ha pasado en este momento. Dale un aplauso porque tienes la oportunidad de adorar el nombre del Señor. Y aquí tienes la libertad de gritar, de danzar, de correr, porque es un privilegio, porque estamos delante del que todo lo puede, del que todo lo hace. Y su presencia se mueve de cualquier manera. Y en esta hora vamos a declarar que esa atmósfera, que esos vientos de gloria te van a llenar en este momento. No es el aire acondicionado, no es el abanico, sino es la presencia de Dios. Es los vientos que provienen de lo alto te van a llenar. Y tú vas a sentir lo que el Señor va a hacer en este lugar. Pero depende de que si tú crees que el Señor está aquí. Porque el que cree en Dios crea que le hay. Y Él hace cosas maravillosas. Oh, muévete en ese lugar, Señor. Oh, que podamos sentir tu presencia, oh Espíritu Santo, y ser llenos de ti, Señor. Oh, levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor. Oh, lléname, lléname, lléname porque te necesito, Señor. Oh, sí, aleluya. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Una vez más, ya lo puedo sentir, ya los puedo sentir, los vientos de gloria de tu Espíritu Santo. Y sopla hoy desde el norte, trae tu aliento, avívanos. Y sopla hoy
agote. Alábale, que tu fe no se agote. Y con vientos cese el cielo, me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Y con vientos cese el cielo, me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas, oh, me ensanchas con poder. Y con vientos cese el cielo, me rejuveneceré. Y sopla hoy desde el norte, trae tu aliento, vivifícanos. Y sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Y sopla, oh, sopla desde el norte, trae tu aliento, avívanos. Y sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, vivifícanos. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Y con vientos cese el cielo, me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Y con vientos cese el cielo, me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Me ensanchas con poder. Y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Y con vientos cese el cielo, me rejuveneceré. Oh, me rejuveneceré en tu fuerza, Señor. Aleluya. Oh, alábale, porque Él está aquí. Oh, Él está aquí, su presencia está aquí, Señor. Oh, cada día que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Oh, que cada día tu presencia pueda caminar para mostrarle al mundo esos hechos, que aún tú eres el Dios de milagros, aún tú eres el Dios de poder. Tú eres, Señor, que lo que hiciste antes lo puedes hacer ahora y lo seguirás haciendo, Señor. Porque esta es una iglesia de hechos y de vivencias. Y tú has sido el que has respaldado, Señor, cada paso de los que estamos aquí y los que se van a unir a creer en la visión que tú nos has dado, Señor. Oh, tu presencia. Oh, te exaltamos, Señor. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar.
tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar.
sobre mi vida, Señor. Entonces iré y haré tu voluntad, Señor, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Porque mientras tú estés, mientras esté tu presencia, Señor, sé que los cielos se abrirán, sé que las puertas se abrirán. Clámele a Él en esta hora y dígaselo. A ver, que esa adoración se convierta en esta mañana en un clamor delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile: Señor, yo no me quiero mover. Si tu presencia no está conmigo, yo no quiero ir, yo no puedo ir, yo no puedo llegar. Pero hoy quiero que tú inundes mi interior con esa presencia extraordinaria de tu Espíritu Santo, Dios. A ver, iglesia, clámale con todo tu corazón. Dile: Señor, y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy, sí, Señor, no quiero llegar. Hoy declaramos esa presencia extraordinaria de tu amor, de tu misericordia, de tu poder sobre nuestras vidas. Oh, sí, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder en esta hora. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Dígale: gracias por tu presencia en esta hora. Gracias por tu presencia en mí. Gracias por tu presencia en esta casa, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Regálale una adoración al Señor con tus palabras. Dale palmas a Él. Glorifica su nombre, porque Él es el único digno y merecedor de toda gloria y de toda honra. Amén. Así honramos al Señor en esta mañana. Agradecemos su poder, su misericordia, su visitación sobre nosotros en esta tercera semana de nuestro Congreso Dunamis. Amén. ¿Cuántos han recibido durante estas 3 semanas esa presencia? Amén. Dunamis es resaltar, es dar a conocer el poder de la gloria de Dios sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su pueblo. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, y todavía nos hace falta 2 semanas más en las que el Señor va a seguir hablando y tratando con la iglesia. Bajo el lema Hechos, este año hemos estado impartiendo la predicación de la palabra del Señor a la iglesia y a todos los que nos siguen por las redes sociales sobre el poder de la gracia de Dios sobre su pueblo. Y quiero que en esta mañana a leer el libro de Romanos. En el capítulo 15 del libro de Romanos vamos a leer del verso 4 al verso 6. Amén. Cuando usted lo tiene allí, glorifique al Señor, exalte al Señor. Amén. Y así juntos compartimos la lectura de la palabra en esta mañana. Libro de Romanos capítulo 15,
del verso 4 al verso 6. Amén. Leemos y honramos en esta mañana la presencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y el de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que allí usted se vaya directamente al libro de los Hechos. Déjelo allí en el capítulo número 1 porque vamos a hablar de los Hechos. Y usted dirá, pero si vamos a hablar de los Hechos, ¿por qué la pastora leyó el libro de Romanos? Amén. Porque la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Amén. Y todo lo que está escrito en la palabra del Señor son hechos que nos llevan a nosotros a entender su gracia y su misericordia. Así que quiero que usted se ponga cómodo, preste atención en esta mañana a lo que la palabra del Señor va a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Quiero decirle que ya me habló a mí, que ya me confrontó a mí y que ya me edificó a mí. Así que espero que esta mañana usted también pueda ser edificado a través de la palabra de Dios. Dice que el término hecho está relacionado con las acciones realizadas históricamente por la humanidad, siendo determinante en los cambios sociales, políticos y económicos, calificados o clasificados así como actos históricos, sellando etapas para el futuro de la humanidad. De esa misma manera, amada iglesia, todos los acontecimientos dados en el libro de los Hechos, todos los sucesos relatados en el libro de los Hechos, recalcan la historia de la formación y de la edificación y el establecimiento de la iglesia del Señor sobre la tierra. Amén. El libro de los Hechos nos relata a nosotros situaciones, circunstancias que son relevantes para la formación del crecimiento de la iglesia del Señor. Amén. De modo que todo aquello que en un momento fue acertado y es correcto en un momento, ha de servirnos también, no para anclarnos al pasado, sino para impulsarnos a que nuestro futuro esté sobre una plataforma de crecimiento, de formación y de poder, que es lo que en realidad la palabra del Señor significa para la iglesia. Amén. Ese poder que transforma, ese dunamis, esa autoridad establecida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Es por eso que leí el libro de Romanos capítulo 15, el verso 4 en su exactitud dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza? Los hechos en la vida del pueblo del Señor no solamente están establecidos o están relatados en el libro de Hechos, dicho sea de paso, ¿verdad? Escrito exclusivamente porque un hombre llamado Lucas escribe estas palabras, estas vivencias, porque los hechos son estos, son vivencias, son testimonios, son sucesos que marcaron la transformación de un pueblo, de gente que creía en otras cosas, pero al escuchar los testimonios de esos hombres y mujeres marcados por la promesa establecida en la palabra de Dios, pudo ser transformada y pudo convertirse en testigo
testigos de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios. Podemos hoy, vamos a incluirnos desde ya, podemos hoy nosotros tener esa esperanza en que lo que el Señor estableció y prometió en su palabra para todo aquel que en Él cree, nosotros lo vamos a recibir. Amén, iglesia. Entonces, nos vamos al libro de los Hechos, que es en cuestión lo que hemos estado tratando durante todos estos días. Libro de los Hechos. Y es que mientras Lucas escribe el libro de los Hechos, aborda 3 aspectos importantes y relevantes para lo que es la transformación y la formación de la iglesia, para la expansión del evangelio de Jesucristo, que es el tema principal que mueve a la iglesia al crecimiento. Amén. Estos 3 temas están basados, o estos 3 aspectos están basados en una promesa que viene dándose desde el Antiguo Testamento. Todos los profetas, desde los primeros profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento, todos, cada una de sus historias, en cada una de sus historias está remarcada lo que iba a suceder a la iglesia en estos tiempos. Amén. Desde que se formó la iglesia primitiva, nosotros hemos estado involucrados. Y mire, y es que la iglesia, amados hermanos, la iglesia está fundamentada en la historia. Porque todo lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros creemos, ninguno de nosotros ha visto en persona al Señor. Ninguno de nosotros ha visto en persona al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros ha estado presente cara a cara con el Padre de la gloria. Pero las cosas que usted y yo hemos escuchado han remarcado nuestra vida y han transformado nuestra mente, nuestro pensamiento. Y hoy nosotros somos testigos de la gracia y del poder de Dios sobre nuestras vidas. Ese poder que nos transformó es el que nos ha llevado a nosotros día con día, año con año, tiempo tras tiempo, generación tras generación, a poder transmitir que hay un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, que vino a esta tierra dejando su trono de gloria para dar su vida por esta humanidad, que murió y que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, que fue a preparar morada para todos aquellos que hemos creído en Él y que le esperamos a que Él venga a llevarnos a esas moradas que Él ha prometido que fue a preparar para nosotros. Uno de estos primeros aspectos irrelevantes para el crecimiento y la formación de la iglesia del Señor es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. Ese es el que transforma, ese es el que nos motiva, ese es el que nos ayuda, ese es el que nos guía. Eso fue lo que Jesús prometió y eso es lo que el Espíritu de Dios ha venido haciendo con la iglesia del Señor, como lo hizo en los inicios de la iglesia primitiva. Vemos en el primer capítulo del libro de los Hechos la manera en la que Jesús, después de su resurrección, comienza a aparecérsele a los discípulos. Mire, había un ambiente muy delicado entre los que creían en Jesús, entre los que habían caminado con Jesús antes de su muerte. Había un sentimiento muy, muy delicado. Habían algunos que quizás habían dejado de creer.
Habían algunos que tenían tanto miedo que no se atrevían a decir nada con respecto a la vida de Jesús, porque pensaban que quizás si ellos hablaban de ese Jesús al cual habían crucificado, a ellos también. Y ellos estaban en un ambiente muy tóxico, muy delicado en ese momento. Pero cuando Jesús se levanta de entre los muertos, amén, después que bajó hasta las mismas profundidades del infierno, dice la Escritura, y le quitó a los demonios la llave de la vida y de la muerte. Y se levantó. Dice que él comenzó a aparecérsele a sus discípulos. Y mientras él estaba allí con ellos, caminando con ellos, algunos ni siquiera se habían percatado de que él había resucitado, de que él estaba ahí entre ellos. Pero los que se habían apercibido de quién era el que estaba caminando con ellos y la manera en la que les hablaba, les enseñaba, les instruía, les comenzó a dar instrucciones para que ellos recibieran ese revestimiento del poder del cual él les había hablado anteriormente, para que entonces ellos comenzaran a dar testimonio de lo que él había hecho con ellos y de lo que él quería hacer con la humanidad. Por tal razón usted y yo hoy estamos aquí, porque después del revestimiento del poder del Espíritu de Dios sobre la vida de los apóstoles, sobre la vida de los discípulos, entonces es donde se abre el compás para que todo aquel que escuche y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios sea salvo. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Dice la palabra en el capítulo 1, el verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Al inicio de Dunamis, tuve la oportunidad de poder iniciar el día miércoles la enseñanza sobre la oración de Habacuc. Y hablábamos del cambio o la transformación que sufrió Jeremías en ese momento. Habacuc, después de estar tan abatido por todo lo que estaba sucediendo, que solamente cuando pudo escuchar la voz de Dios y recibir la ordenanza que en ese momento el Espíritu de Dios le estaba dando, que fue que él pudo entender y cambiar su manera de ver y de pensar las cosas. Ellos aún no habían podido entender las cosas que estaban aconteciendo. Estaban temerosos, estaban tímidos, estaban tristes, estaban desesperados, se sentían abandonados. En ese momento los discípulos del Señor, algunos comenzaron a esconderse, algunos comenzaron a irse para otros lugares. Pero cuando el Señor comenzó a darles instrucciones, comenzó a decirles: es necesario que ustedes permanezcan en este lugar, no vayan para ningún otro lado, quédense aquí, quédense en el lugar donde yo les estoy ordenando, porque es allí donde ustedes van a recibir la promesa que ya se les fue dada de parte del Padre. Porque Él ya les había prometido: yo me voy, pero dejaré a uno que sea como yo, un consolador. Ese los guiará, ese los transformará, ese los instruirá, ese les guiará cada día. Ese estará con ustedes todos los días hasta que yo vuelva. Esa promesa ya estaba establecida sobre ellos, pero las circunstancias, mis amados hermanos, las circunstancias que muchas veces nosotros tenemos que pasar, nos hacen olvidar de las promesas que el Señor ya ha establecido para nosotros.
lo que el Señor ya ha establecido para esta iglesia, lo que el Señor ha establecido para tu familia. Es necesario entonces que nosotros comencemos a escuchar atentamente la voz del Señor, hablándonos, indicándonos, instruyéndonos, enseñándonos y diciéndonos qué es lo que es necesario que nosotros hagamos. Es necesario que usted permanezca, iglesia. Es necesario que usted no se aleje de esa presencia. Oh, qué linda suena esa canción. Qué hermosa melodía para nuestros oídos cuando nosotros escuchamos esa adoración. Cuando dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no puedo llegar. Y lo cantamos, lo expresamos. ¿Y sabe cuándo lo hacemos? Cuando estamos tristes. Cuando estamos agobiados. Pero cuando supuestamente todas las cosas están bien, nosotros ni siquiera nos acordamos de esa canción. Y vamos porque yo tengo la capacidad, porque yo tengo la autoridad, porque yo tengo el conocimiento, porque yo tengo los bienes para poder hacer y ir donde yo quiero. No espere que las circunstancias le hagan a usted desear al Señor. No espere que las circunstancias que usted está pasando sean los que le motiven a usted a buscar la presencia de Dios. Este es el tiempo en el que el Señor nos ha llamado, iglesia, a que nosotros podamos permanecer en su gracia, en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que se están dando a nuestro alrededor. Él nos dice esta mañana, iglesia, es necesario que permanezcas, es necesario que no te muevas, es necesario que tú puedas recibir lo que ya yo te he prometido, lo que ya es tuyo por promesa, porque mi palabra es fiel y es verdadera. Cuando el Señor le da esta instrucción a los discípulos, hubo una pregunta que ellos le hicieron al Señor. Y ellos le dijeron, Señor, es que vas a restablecer el reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús? Hermana Martina, porque ellos ya habían escuchado. Porque ellos tenían aún la esperanza, como dice la Escritura, de lo que ellos habían oído de las profecías de los profetas acerca de lo que iba a acontecer después del juicio del Señor sobre la iglesia o sobre su pueblo en ese momento. Esa profecía que está establecida en el libro de Isaías. Y vámonos allá. Vámonos al libro de Isaías, corriendito un momentito. 44, verso 3 y 4 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierbas como sauces junto a las ribieras de las aguas. Esa era la promesa que en ese momento vino a la mente de ellos. Cuando Jesús les dice, mire, es necesario que ustedes se queden ahí. Recuerden que hay una promesa establecida de parte del Padre para ustedes, pero es necesario que no se muevan. Permanezcan allí hasta que esa promesa sea cumplida sobre ustedes. Y lo primero que vino a la mente de ellos fue, lo que profetizó el profeta Isaías. Lo que profetizó el profeta Joel. Lo que proclamó el profeta Ageo. Lo que declaró el profeta Habacuc. Todas esas cosas vinieron a su mente. Entonces yo quiero que hoy usted, iglesia, despierte. Tú que estás ahí, amigo mío, escuchándonos y viéndonos por las redes, escucha. Recuerda las promesas que Dios ya ha establecido sobre tu vida.
Recuerda las cosas que están establecidas en esta palabra para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Para todo aquel que le está esperando, hay promesas establecidas en este tiempo para la iglesia del Señor y para todo aquel que cree en lo que el Señor ya ha establecido en su palabra. Esas promesas siguen vigentes en la vida de todo aquel que las quiera recibir. Isaías hablaba sobre la renovación del reino de los cielos en aquella profecía en el capítulo 44. Esa promesa estaba a punto de iniciar una revolución en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en todo el ser de todo aquel que escuchara lo que iba a acontecer después de ese revestimiento. Y es aquí donde viene el segundo aspecto. Es aquí donde entonces podemos entender el propósito de la declaración de Jesús hacia sus discípulos. Ellos le dicen: Señor, ¿es que vas a restablecer el reino de Dios sobre la tierra? En ese momento ellos ni siquiera estaban pensando en lo que sucedió después que Él le diera esa promesa, cuando Jesús fue ascendido hacia el cielo y desapareció, dice la palabra, de delante de sus ojos. Pero antes de eso Él le da esta indicación y le da la promesa que remarca, fortalece y recalca la formación de la iglesia del Señor sobre esta tierra. Y recibiréis poder, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué están pasando tantas cosas y el Señor no viene aún. Porque, iglesia, todavía le hace falta ese poder a la iglesia para que pueda llevar el evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Hay gente que no está entendiendo este principio de ser iglesia de Dios, de ser hijos del Rey, de querer disfrutar de lo que Él tiene establecido para nosotros. Porque cuando usted recibe ese poder, sucede lo que sucedió en la iglesia primitiva. Ellos ya no tenían miedo. Ellos ya no estaban amedrentados. Ellos ya no se escondían. Ellos ya no estaban preocupados por lo que iba a suceder. Porque ese poder había transformado no solamente su vida, sino su mente, su alma, su cuerpo y todo su ser estaban establecidos en que ellos tenían que ir y proclamar lo que ellos habían aprendido acerca de Jesús y de su reino. Es allí donde comienza el establecimiento del reino de los cielos sobre la tierra. Cuando hay hombres y mujeres revestidos por el poder de esa gracia que los impulsa a hablar. Es de allí en adelante donde nosotros vemos cómo esos hombres que en un momento, vemos a un Pedro que en un momento de su vida recibe una promesa de parte de Jesús y le dice: a ti te doy la llave. Y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia y ni el Hades podrá prevalecer contra ella. Vemos a un Pedro que después de esa promesa, antes de la crucifixión de Jesús, lo niega. Y se le olvidó la promesa. Pero después de Pentecostés,
Después que él escuchó la orden de Jesús, después que él atendió a lo que el Señor les estaba ordenando en ese momento y permaneció en ese lugar hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios se derramó sobre esos 120, encontramos a un Pedro haciendo proeza, encontramos a un Pedro ministrando la palabra y ganando a 3,000 personas en su primer discurso. Es allí donde la promesa comienza a cumplirse. Quizás Dios te ha prometido muchas cosas, amado hermano, amada hermana. Quizás Dios te ha prometido muchas cosas a lo largo de tu caminar con el Señor. En el tiempo que tienes de estar conociéndole, en el tiempo que tienes de estar caminando en la fidelidad de su palabra. Y quizás no has visto esas cosas cumplidas en tu vida. Y quizás ha llegado un momento que, como Pedro, has negado la veracidad de la vida de Jesús sobre tu vida. Pero cuando tú recibas ese poder, y esa es en realidad la esencia de este tiempo en el que nosotros hemos consagrado este mes de octubre para proclamar, para declarar y profetizar que el poder de la gracia de Dios se hace efectiva en la vida de aquellos que quieren buscarle. Hace unos días atrás leía una reflexión que enviaron en uno de los grupos donde estoy, del Ministerio de la Mujer. Y esa muchacha hablaba acerca de una reflexión del pasaje del arca. Y ella decía, usted quizás no se ha percatado de que hay algo muy especial en ese relato, en el relato de esa historia, mientras el pueblo llevaba el arca. El arca estuvo en diferentes lugares mientras lo trasladaban al lugar donde Dios quería que él reposara. Dice que el arca estuvo en la casa de un hombre llamado Abinadab, creo que es, si no me equivoco el nombre o lo digo mal. Pero el arca estuvo en la casa de ese hombre 20 años. Y dice la historia que en la vida de ese hombre, ni en su casa, ni en su familia, ni en lo que él tenía, ni en lo que él era, nunca sucedió nada. Pero cuando el arca entra a la casa de Obed-Edom, solamente estuvo 3 meses. Y lo cantamos. Esa es la esencia de la historia del arca del Señor. La cantamos, la proclamamos. Esa es la parte que más nos gusta, porque a nosotros solo nos llama la atención las cosas que vemos que, oh, qué chévere eso. Eso yo también quiero vivirlo. Pero Abinadab, creo que es el nombre. Dice que la presencia del arca, y usted sabe lo que representa la presencia del arca del Señor en la vida de una persona, en la casa. Esa presencia estuvo en esa casa por 20 años y allí no sucedió nada. ¿Cuánto tiempo tienes tú estancada la presencia de Dios? La presencia de Dios se mueve en tu casa. La presencia de Dios se mueve en medio de ti. Y a ti no te acontece nada. No hay nada que te mueva. No hay nada que te motive. No hay nada que bendiga tu vida. Tú no ves que sucede nada. Pero cuando esa presencia se mueve en medio de ti y tú puedes respirarla, tú puedes sentirla, tú comienzas a anhelarla, comienzan a suceder cosas diferentes en tu casa, comienzan a suceder cosas extraordinarias en tu vida, comienza la presencia de Dios a manifestarse de una manera en la que tú mismo quedas sorprendido de las cosas que Dios está dispuesto a hacer por ti. Hace un instante
antes de que iniciara el servicio, conversaba con una hermana ahí afuera y el culto dio inicio. Pero cuando yo entré, hermanos, yo no sé, pero yo sentí un olor tan fragante. Y no era perfume de nadie, porque aquí a casi a todos les conozco cómo huelen. Era un olor tan exquisito que yo entré y yo caminé y yo dije, ay, aquí sí huele rico. Y cuando la hermana Maricel inicia el tiempo de la presentación del culto ante la presencia de Dios, ese olor comenzó a manifestarse mientras ella oraba. Incluso yo creo que ella también pudo sentirlo, porque escuché decir, aquí está pasando algo diferente, aquí hay un ambiente diferente, aquí hay un olor diferente. Y es que hoy la presencia del arca de Jehová está en esta casa, está en este lugar. Para los años de 1939, bajo la misión de un hombre llamado Bolívar de Sousa, la iglesia de Dios comienza a expandirse a diferentes provincias de nuestro país. Y ese señor, ese misionero, llega a esta tierra, a esta provincia, llega a esta comunidad de Solano Concepción e implanta la primera iglesia evangélica en el área de Bugaba, Chiriquí. ¿Usted sabe cuál es esa iglesia? ¿Usted sabe cuál es esa iglesia? Diga su nombre a viva voz. ¿Usted sabe cuál es esa iglesia? Esa iglesia es el Centro Familiar Fe. Ese año marcó la historia de este pueblo. Ese año, 1939, quédeselo allí en su mente. Hubo un suceso, hubo un acontecimiento que, movido por el Espíritu de Dios, un hombre con necesidades, un hombre con pobreza, una iglesia que parecía no tener futuro, un hombre que a través de montañas, de montes, a pie, a caballo, durmiendo en donde lo cogía la noche, comiendo donde alguien le diera algo de comer, llega a esta pequeña tierrecita que usted tiene aquí y establece la obra de Dios. Eso lo hace el dunamis de Dios en la vida de las personas. Porque el dunamis de Dios no es para que usted tenga ese poder para usted. El dunamis de Dios, el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida, no es para que usted diga, yo tengo más unción que fulano, yo soy más poderoso que sultano, yo hago las cosas mejor que mengano, yo tengo la mejor iglesia, yo soy, usted no es nada. Y cuando nosotros recibimos esa transformación, ese poder sobre nuestras vidas, lo recibimos y hay algo en nuestro interior que no nos deja quedarnos con ese poder, que no nos permite a nosotros dejarlo allí estancado en un lugar sin que ocurra nada como ocurrió en la casa de Abimadal, sino que nosotros le damos movimiento a ese poder. Ese poder es el que nos impulsa. Ese poder fue el que motivó a Pedro y a Juan a levantar al paralítico que estaba en el templo La Hermosa. Ese poder fue el que transformó la vida del apóstol Pablo, que hoy por hoy es uno de los mejores predicadores del evangelio de Jesucristo, después de haber sido un perseguidor de la iglesia. Ese poder, iglesia, es el que te mueve día con día a no querer quedarte en tu casa sin hacer nada, viendo la televisión, jugando con el celular,
Ese poder es el que te motiva a ti a que un domingo tú no quieras irte para la playa, ni para el río, ni para el mall, ni para el restaurante, ni para ningún lado antes de venir a la casa de Dios. Porque esa presencia quiere habitar contigo. Mire, nosotros cantamos: quiero habitar en tu intimidad. ¿Y sabe qué? Es Él el que te dice: yo quiero habitar contigo, yo quiero caminar contigo, yo quiero ir donde tú vas, yo quiero que en tus pensamientos yo esté, yo quiero que en las decisiones que tú vas a tomar me tomes en cuenta, porque yo te voy a guiar, yo te voy a enseñar, yo te voy a instruir si estás errado en algo, si estás confundido, si estás triste. Ese es su trabajo. El Espíritu de Dios es el poder que mueve hoy a la iglesia del Señor. Ese poder de Pentecostés, amada iglesia, está anuente a la iglesia de hoy. Por eso nosotros somos una iglesia plantada en la historia. Porque como lo decía el libro de Romanos, todas las cosas que se escribieron anteriormente se escribieron para que nosotros pudiésemos aprender. Y no es que hoy nosotros vamos a vivir pues conforme a lo que vivió la iglesia primitiva en muchas cosas. No, porque mire, incluso después de la gracia del Señor, Él nos ha dado libertad para que el evangelio se disfrute, para que nosotros lo vivamos a plenitud, porque Él nos ha dado una libertad. No para que nosotros vivamos con miedo, con duda, con temor, sino para que nosotros proclamemos que Él vive, que Él reina y que Él viene otra vez por una iglesia que está santificada, que está apartada para Él, que está consagrada a las cosas que Él ha declarado en su palabra para la iglesia del Señor. Esto es lo que nos lleva al tercer aspecto: la expansión del evangelio de Jesucristo. Porque recibir el poder no solamente nos da autoridad, hermano Edward, para decir que nosotros ahora sí, que venga lo que venga un león, le parto la quijada, que venga un oso y lo ahorco, que venga Goliat, que yo lo derribo. Ese poder que transforma nuestra vida, que transforma nuestra mente, que transforma nuestro corazón, nos anima a que nosotros vayamos a cumplir la misión que Jesús estableció sobre la iglesia. Porque Él dijo: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Y hay una pausa en esa escritura. Y Él dice entonces: por tanto, id. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Enséñenle las cosas que ustedes han vivido conmigo. Enséñenle las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Enséñenles cómo amarme, cómo adorarme, cómo guardar mi presencia, cómo hacer la obra que yo les estoy encomendando en este momento. Vayan y enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese poder nos hace entender a nosotros que es necesario, iglesia, que nosotros nos levantemos, que nosotros avivemos la obra de Dios sobre nuestras vidas. Porque hoy ya no vamos a orar más como lo hizo Habacuc.
Hoy ya no vamos a decirle, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Avívala y hazla conocer. Hoy vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ese avivamiento que tú has puesto en mi vida, yo lo voy a hacer conocer. Yo voy a hablar de ti. Yo voy a proclamar que tú vives. Yo voy a proclamar que tú salvas. Yo voy a proclamar que tú eres el médico por excelencia, que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, que tú llevaste nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Voy a declarar que tú sabes de qué cosas yo tengo necesidad y tú tienes cuidado de mí en todo. Voy a declarar que no hay nada ni nadie que pueda hacerme frente, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese poder te da el ánimo para hacer eso. Y eso es dunamis en nuestra vida, iglesia. Hemos visto a mucha gente quedarse estos días en su casa. ¿Y cuántas veces no hemos predicado, no hemos dicho, no hemos hablado, no hemos proclamado? Hemos escuchado a cada uno de los predicadores que han pasado por este altar durante todas estas 3 semanas, recalcando la importancia de buscar ese poder, de anhelar esa presencia, de hacer naoris, que mientras nosotros alabamos, exaltamos su nombre, aún en medio de nuestras prisiones, aún en medio de nuestras pruebas, aún en medio de nuestras debilidades, cuando usted alaba, cuando usted adora, las cadenas se rompen. Ese fue un hecho establecido en la historia de aquellos que recibieron ese dunamis. Cuando Pablo y Silas, Pedro y Silas, ¿quién era? A ver, ¿quién era? Ellos. Cuando ellos estaban en la cárcel, presos, dice que con unas esposas o cepos en el calabozo de más adentro. ¿Cuántos muchas veces han estado con el cepo puesto hasta en el calabozo de más adentro? Donde usted siente que ya no puede hacer nada, donde usted siente que ya se le acabaron las fuerzas, donde usted siente que llegó el fin de su vida, donde usted siente que ya no hay nada ni nadie que pueda hacer nada por usted. Pero que cuando en ese momento, ese poder, ese revestimiento del Espíritu de Dios que el Señor prometió que estaría con nosotros para siempre, le damos ese lugar y comenzamos a decirle, Señor, mira, tú dices en tu palabra que no das cargas que no podamos llevar. Dice tu palabra que así como tú das la prueba, das la salida. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, tú eres mi consolador, tú eres mi fortaleza. Hoy yo comienzo a alabar a Dios y comienzo a decirle, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar, llena mi casa, llena esta habitación, llena mi corazón, llena mi mente. Sácame del pozo, sácame del calabozo de más adentro. Y comienzas a decirle, yo quiero habitar en tu intimidad. Yo quiero que tú me hables en este momento, en medio de mi debilidad, en medio de mi flaqueza, en medio de mi preocupación, en medio de esta enfermedad que agobia mi vida, en medio de las circunstancias que en este momento estoy pasando. Háblame, Espíritu Santo. Y comienzas a decirle, es que ya yo no puedo. Y si tu presencia no está sobre mí, yo sé que no puedo seguir. Yo sé que no puedo avanzar. Pero yo sé que tú habitas aquí. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y tú
comienzas a adorarle como lo hizo Pablo y Silas en ese momento, ellos no comenzaron a orar en voz alta. Ellos no comenzaron a decirle a los presos que estaban al lado de ellos: arrepiéntanse, hijos del diablo, porque el fin está cerca. No, ellos comenzaron a glorificar al que tiene todo poder. Ellos comenzaron a glorificar al que ya los había hecho libres. Ellos comenzaron a proclamar la bendición del Señor sobre sus vidas. Y quizás en medio de sus cánticos ellos decían, y en ese cántico quizás había una letra que hablaba de la oración de Daniel cuando decía: si tú no nos libras en este momento, aún así seguiremos alabándote, seguiremos bendiciéndote, seguiremos dándote la gloria a ti, porque solo tú eres nuestro Dios, solo tú eres nuestro Padre, solo tú eres nuestra ayuda. Y las cadenas comenzaron a romperse y el estruendo comenzó a moverse en medio de ese lugar y todos fueron libres. Ahora, iglesia, hay un acontecimiento en esta historia que quizás muchos de nosotros no les prestamos atención. Dice que el carcelero se iba a quitar la vida porque él pensaba que todos los presos se habían ido. Pero cuando Pablo le habla y le dice: tranquilo, no te preocupes, todos estamos aquí, vino el impartimiento del poder de Dios sobre la vida de aquel carcelero, de tal manera que él entendió la manifestación de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y él le dijo: mira, ¿qué tengo que hacer para que yo sea salvo? Pero la historia no dice que ninguno de los otros presos que estaban allí hicieron lo mismo. Lea la historia. Solamente ese señor fue el que le dijo esta expresión a Pablo. Y Pablo le dijo: mira, lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es promesa de Dios para aquel que cree. Porque el poder transformador no es solamente para ti que crees, es para los que están alrededor tuyo. Pero ninguno de esos presos, dice la palabra, y ojalá que es que se les haya olvidado escribirlo o que Dios no permitió que lo escribieran con un propósito en que nosotros analizáramos esas cosas. Pero la historia no dice que ninguno de esos presos recibieron a Jesucristo como su Salvador en ese momento, excepto el carcelero. El poder de Dios está en esta casa. La presencia de Dios se mueve en este lugar. Él no deja de visitarnos continuamente. Y mientras nosotros alabamos, exaltamos, glorificamos su nombre, cosas extraordinarias comienzan a suceder dentro de esta casa. Pero sabe, hay gente que se va a sus casas sin haber sentido nada, sin haber experimentado nada, porque no recibieron el poder transformador que en ese momento se estaba moviendo en la iglesia. Y eso es lo que ocurre con la iglesia del Señor en estos tiempos. Hay gente que no está entendiendo el mover de la presencia de Dios. Hay gente que cuando sienten el estruendo, que cuando sienten el temblor, que cuando sienten el estremecimiento del poder de Dios, lo que hacen es esconderse. Lo que hacen es decir: ay, a mí no me gusta que pasen esas cosas en la iglesia, por eso yo no voy, porque a mí no me gusta caerme, a mí no me gusta que me toquen, a mí no me gusta que me digan una palabra profética. Yo no creo en esas cosas y prefieren quedarse en sus casas. Y aún allí la presencia de Dios quiere moverse y ni por entendidos. Iglesia, despierta en esta hora. Despertemos en este momento. Porque no es tiempo de que nosotros encajonemos la presencia de Dios en una esquina de nuestra casa.
Ay, es que ahí en esa esquinita es donde Dios me habla. Solo ahí. Yo no tengo que ir a la iglesia. Yo no tengo que decirle al pastor que venga aquí a orar por mí. Yo no tengo que ir a decirle al pastor que por favor interceda por esa situación que estoy pasando en mi vida, porque yo me voy ahí a esa esquinita. Ahí Dios me habla. Y Dios te habla. Y Dios te dice: hijo mío, mira, ve a mi casa, ahí yo quiero tratar contigo. Búscame de todo tu corazón. Habla de mi amor. Sé testigo de lo que yo estoy haciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y el Señor te está hablando, pero tú te paras de la esquinita que tienes reservada en tu casa para buscar la presencia de Dios. Y cuando sales de esa esquina, encuentras a tu perro que te hizo una travesura adentro de la casa y quieres matar al perro. Encuentras a tu hijo que en vez de estar haciendo la tarea, está jugando con el celular y agarras la escoba y le das 3 palos. Llega tu esposo del trabajo, cansado, fatigado, con deseo de que quizás le diga: mi amor, ¿cómo te fue hoy? Te veo cansado, ven, siéntate aquí, te tengo un vaso de jugo y una buena comida. Come y entra en el reposo de tu esposa. No, pero al contrario. Pero tú crees que yo también no estoy cansada todo el día de estar viendo chiquillos, de estar aquí arreglando casa, haciéndote la comida, haciéndote la chicha para que tú te la tomes. ¿Dónde está lo que en ese rincón de tu casa el Señor te estaba diciendo? La presencia de Dios no se ha ido de nosotros. Y la palabra del Señor dice que aún sus ojos están puestos sobre nosotros día y noche. Él conoce todo lo que somos, todo lo que hacemos, cómo estamos, qué necesitamos, hacia dónde Él quiere que nosotros vayamos. Pero es tiempo, iglesia, de que tú atiendas a la voz de Dios, porque su presencia está aquí, su presencia está en ti, su presencia no tienes que decirle: ven presencia, porque esa presencia ya está en ti, esa presencia ya está en este lugar. Por eso, como decía hace unos días, creo que fue la hermana Brenda, en su predicación, introdujo su enseñanza con un adagio, con un dicho, que del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted anhela la presencia de Dios según usted. Usted clama por esa presencia. Déjeme decirle que esa presencia ya está aquí, que esa presencia ya está cerca suyo, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. No es que hoy la presencia solo está con la pastora. Hoy la presencia solamente se quedó con ella porque hoy ella era la que tenía que hablarle a la iglesia. Hoy la presencia no está porque el pastor se fue. Esa presencia está aquí. Esa presencia está en ti. Esa presencia está sobre ti, está obrando sobre ti su perfecta voluntad. Y si hasta ahora tú no has podido ver lo que el Señor te ha prometido personalmente, o lo que el Señor ha establecido en su palabra para ti, que le has creído, porque yo sé que todo el pueblo que está aquí le cree a Dios. Bueno, los que dijeron amén, gloria a Dios, porque pues confirmaron lo que yo creo. Yo creo que todos los que estamos aquí creemos en que Él está en este lugar, y que aunque muchas veces no podamos verlo, Él sigue actuando en nuestra vida. Es necesario que estos aspectos que nosotros hemos visto, que Lucas le escribe a Teófilo en el libro de los Hechos,
se hagan una realidad sobre nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros no somos la iglesia primitiva, pero somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia del Señor. Y tenemos una responsabilidad en nuestras manos. Impartir ese poder, dar a conocer ese poder, testificar de ese poder, porque Él es poder de Dios para todo aquel que cree en Él. Entonces, cuando hay poder, hay transformación. Ese es el dunamis de Dios que se mueve en nuestra vida, iglesia. Ponte sobre sus pies. Ese es el dunamis que en este tiempo nos debe mover. No solamente al grupo de evangelismo, a toda la iglesia, a todo el que cree, a todo el que conoce, a todo el que el Señor ha hecho algo en su vida. Tienes que proclamar las grandezas del poder de su amor sobre su gracia. No hables mucho. Deja que los hechos en tu vida hagan que otros puedan ser transformados. Demuestra el amor de Dios. Háblale a la gente con compasión acerca del amor de Jesucristo. Y como decía Brenda, solamente dile: tú necesitas a Jesús.